grabar, así que Dios les bendiga. Voy a compartir una pantalla con ustedes. Que es nuestra enseñanza. Ahí, espérenme un poquito. Ahí estamos trabajando para usted. Ok, ¿la ven? ¿Ven la pantalla? Sí. Sí, ahí aparece una pantalla en su computador y el tema que nosotros estamos estudiando, ¿cómo se llama? Señales de los últimos tiempos. Señales de los últimos tiempos. Creemos bíblicamente que el retorno de Jesús está más cerca que nunca. El Señor, por todas las profecías cumplidas, y las que se están cumpliendo, creemos que el Señor está pronto a regresar. Entonces estamos estudiando las señales de los últimos tiempos. Esta es la segunda clase, partimos la semana pasada, así que vamos a creer que el Señor nos está compartiendo esta palabra para... ¿Cuál es el objetivo? Que nos preparemos para la venida del Señor. Espiritualmente nos preparemos en relación a todo lo que tiene que ver con la visión nuestra de la vida. Y de todo lo que sucede, nosotros tenemos que sacar lo mejor. Esta pandemia nos ha enseñado a valorar la vida. Nosotros yo llegué del trabajo corriendo a nuestro discipulado pastoral con nuestro apóstol, y una de las cosas que hablábamos todos los pastores de la red que estamos, de diferentes ciudades y todos dábamos gracias por estar vivos. Algo que uno dice que como que es tan trivial, pero la verdad que esto vino a mostrar lo vulnerable que podemos ser los seres humanos y cuánta ayuda necesitamos de Dios. Entonces, cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos, alguien me dice, entonces no estudiamos, no trabajamos, no nos proyectamos porque el Señor ya viene. No, uno tiene que vivir en santidad y buscar a Dios como si faltara un minuto o una hora. Y proyectarnos como si faltara mucho tiempo, proyectarnos en la vida con los sueños y los planes. Pero nunca deje de lado el creer que el Señor ya viene por nosotros. Porque eso significa que el Señor pueda venir por la promesa que dijo que vendría a buscarnos, o puede venir por nuestra vida. Y debemos estar preparados. Debemos estar preparados para recibirlo. Así que esta es la palabra que nosotros estamos compartiendo. El texto base que sustenta la enseñanza es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la escritura, ahí aparece en la pantalla. ¿Alguien se animaría a leerla? 2 de Pedro. Está ahí en la pantalla, mira, está escrito. En la pantalla que yo le estoy compartiendo. ¿La leo? Aquí está toda la clase en esta pantalla. Sí, léala por favor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué escogí esta palabra, hermano? Porque primero, yo no le vengo a enseñar algo de interpretación privada mía, algo que a mí se me ocurrió, porque algunos dicen, no, esto mismo lo está enseñando el de allá, el de acá, todo porque está en la palabra. Lo extraño sería que estemos enseñando algo en contra de la palabra. La palabra del Señor es la palabra profética más segura. Y inicié la semana pasada como introducción diciendo que la palabra del Señor, Jesús declaró que las profecías
Él las enseñaba antes de que sucedieran, para que cuando sucedieran las creyéramos. Esa es la facultad de la palabra profética, que es la palabra de Dios, que nos habla antes del tiempo, antes de lo sucedido. Entonces dice que ninguno de los profetas hablaron por interpretación privada, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Dice, no por voluntad humana. Entonces, cuando nosotros vemos las profecías, las estudiamos, no es voluntad humana o interpretación humana, sino que es lo que Dios declaró a través de los hombres de Dios, los profetas declararon lo que iba a suceder. ¿Ya? Ahora, la palabra de Dios es luz. ¿Hasta cuándo Amén. nos acompaña la palabra? Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él mismo nos va a iluminar, nos va a hablar, nos va a enseñar. Pero la palabra nos va a guiar hasta que el Señor venga por nosotros. Tenemos que guiarnos por la palabra, amar la palabra, creer que la palabra fue escrita para guiar nuestra vida y podamos conocer el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, yo no le voy a decir, así dice el pastor Patricio. La semana pasada yo les decía, cuando usted comparta esto y le enseña a otro, no diga, mi pastor dijo que el Señor iba a venir cuando pasara. No, la palabra del Señor dice. Yo le tengo que mostrar a usted las escrituras, la palabra del Señor. ¿Estamos claros? Sí. Miren, Sí, amén. yo quiero que pongan mucha atención ahora, porque de todo lo que vamos a enseñar, yo busqué un video que nos resume estas profecías que nos anuncian el cumplimiento, las señales, mejor dicho, las señales que nos anuncian el cumplimiento de la venida del Señor. Y me encontré buscando, en relación a nuestro tema, me encontré este video. ¿Cómo compartimos sonido, hijo, aquí? ¿Este sonido? Ah, está listo. Entonces quiero que pongan mucha atención. ¿Ya? Pongan mucha atención y vean este video. Suscríbete al canal Fe Inteligente y aquí encontrarás enseñanzas, curiosidades y sobre todo conocerás mucho más de la palabra de Dios. Se reclame. ¿Me escucho igual, no? Así. La Biblia nos muestra que nuestro Señor Jesús volverá para arrebatar a sus escogidos. Pero, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué es lo que aún falta que suceda para que Él regrese? Esas preguntas tienen simples respuestas en la Biblia, pero se volvieron complicadas y confusas por causa de profecías falsas. Me lo voy a volver un poquito atrás, porque ahí para que nos lleve. Espera un poquito, lo vamos a poner de nuevo. Suscríbete al canal Fe Inteligente y aquí encontrarás enseñanzas, curiosidades y sobre todo conocerás mucho más de la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que nuestro Señor Jesús volverá para arrebatar a sus escogidos. Pero, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué es lo que aún falta que suceda para que Él regrese? Esas preguntas tienen simples respuestas en la Biblia, pero se volvieron complicadas y confusas por causa de profecías falsas y doctrinas equivocadas. Entonces, para que no haya ninguna duda al respecto del regreso de Jesús y principalmente usted esté preparado cuando ese día llegue, le mostraremos 7 señales de que Jesús está volviendo. Primera señal: guerras y conflictos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino.
¿Ya reparó en la cantidad de guerras entre países que sucedieron y que aún suceden desde los últimos 100 años? Son más de 80 grandes conflictos que provocaron terribles destrucciones, sin hablar de las masacres causadas por el fanatismo religioso, por la guerra del tráfico de drogas y mucho más. Segunda señal, catástrofes naturales. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Tsunamis, huracanes, terremotos, volcanes en erupción, hambre y pestes en muchos lugares. Tal vez usted diga, pero eso siempre ha sucedido. Sí, pero los estudios comprueban que esos hechos fueron aumentando desde el siglo XX y la tendencia es que esas catástrofes sean aún mayores en el siglo XXI. Tercera señal, el aumento del pecado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado se ha multiplicado tanto, de forma sorprendente, se volvió algo tan común que apenas percibimos su presencia. Es obvio que el pecado existe desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Su influencia entre los hombres es cada día mayor y más devastadora. Hoy existe exceso de pornografía, adulterio, fornicación, corrupción, violencia. Y lo peor de todo esto es que vivimos en una sociedad que divulga esas prácticas como algo normal. Cuarta señal, la multiplicación del conocimiento. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A causa de los avances tecnológicos en menos de medio siglo, el hombre pisó la luna, inventó la televisión, el teléfono, la radio, la computadora, el internet, los smartphones. A cada minuto, algo nuevo es creado. Todo eso se volvió común en nuestro día a día. Pero lo que mucha gente no sabe es que esa multiplicación de conocimiento es una de las señales más claras. Quinta señal, la propagación de la nueva era. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El movimiento llamado de Nueva Era es un conjunto de diferentes creencias con el objetivo de buscar una verdad universal. El término Nueva Era se refiere a una ideología que indica que se está iniciando supuestamente una era de promesas de paz. La Nueva Era enseña que no es necesario arrepentirse de sus pecados, ni tampoco reconocer a Jesucristo como su Salvador. Basta apenas buscar la comunión del alma, que se llama evolución. Con eso creen en la evolución del hombre que vino del mono y hasta en extraterrestres como seres más evolucionados. Sexta señal, el renacimiento de Israel. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Jesús vino al mundo como descendiente de David y sería el Mesías de Israel, pero los judíos lo rechazaron y en el año 70 después de Cristo fueron expulsados de Judea y dispersados por todo el mundo. Así, Jesús profetizó que una de las señales de que Él estaría volviendo sería el renacimiento de la nación de Israel con el retorno del pueblo judío para su tierra. Y esto sucedió luego después de la Segunda Guerra Mundial y fue creado oficialmente el Estado de Israel. Ese pueblo, que estaba esparcido por todo el mundo por casi 2000 años, se volvió una nación independiente. Esta fue una señal convincente por la cual todas las demás señales comenzaron a aparecer. Séptima señal, el surgimiento del anticristo.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Con la crisis financiera en el mundo, tercera guerra mundial, calentamiento global, hambre, enfermedades a gran escala, surgirá una persona de forma bien sutil, con el discurso de traer paz y unidad a todos los pueblos y conseguirá resolver aparentemente las calamidades de la tierra. Todo indica que la crisis financiera será resuelta con una moneda única mundial, probablemente el chip sobre la piel. La guerra será resuelta con un acuerdo entre Israel, los árabes y el resto del mundo. Las diferencias religiosas serán sanadas a través del Consejo Mundial de las Religiones bajo el mando del Anticristo. El hambre acabará, pues se crearán sistemas de distribución de alimentos. Con la solución aparente en la humanidad, el Anticristo será aclamado por todos los pueblos y proclamará a Jerusalén como su capital, exigiendo adoración de todas las personas. Solamente un pueblo en la tierra se rehusará a adorarlo y recibir su marca. Se trata de la Iglesia de Cristo, compuesto por verdaderos cristianos y los judíos mesiánicos que creen en Jesús como su Salvador. Contra ellos, el Anticristo descargará toda su furia, que se manifestará en la gran tribulación de los cristianos. Delante de todas esas señales, queda muy claro que la vuelta de Jesús no tardará en suceder. No pierda tiempo. Reconozca a Jesús como su Salvador lo más pronto posible, pues mañana podrá ser demasiado tarde. Muy bien. ¿Cómo saca esto un poquito, hijo? No, quiero sacarle la mía. Voy a ponerlo. Dejar de compartir. No, entonces. No. ¿Dónde? Ahí un poquito para. Bueno, quise poner este video para más o menos ejemplificar de una forma más visual lo que nosotros vamos a estar estudiando a cabalidad. El video nos habla de 7 señales. Yo encontré 10 señales de la Biblia. Ya comenzamos la semana pasada con 2 de ellas, bueno, 3. La última, primero vimos que la ciencia aumentará. La profecía de Daniel, cuando Dios le dice, sella la profecía, porque será abierta al final de los tiempos, y le da como señal cuáles iban a ser los últimos tiempos. Dice, la ciencia aumentará. Y explicamos todo lo que ha pasado en el siglo XX, todos los descubrimientos, cómo ha ido avanzando la tecnología, cómo ha ido avanzando la ciencia. Segundo, vimos que se levantará nación contra nación, Mateo 24, ¿se acuerda? Y hasta antes de eso veíamos conflictos, veíamos situaciones complejas, difíciles, pero nación contra nación vino a partir de lo que era la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Tercero, y ahí quedamos, estábamos de lleno en eso, vimos que había una profecía, en Amós la vimos, leímos la escritura, de hecho voy a partir desde allí, voy a abrir ahí, comparto de aquí, hijo, ahí. Ahí. ¿Cómo es tan tonto para equivocarse en la vacuna? Póngale su micrófono, que no le vaya a pasar un chascarro a alguien, póngale mute al micrófono. ¿Cómo avanzo? Un poquito. La tecnología es buena, ¿ves? Pero... Pastor, el video que nos mostraste recién, ¿cómo se llama? 7 señales de la venida de Cristo.
¿Ya? Gracias. Ya. Entonces, dentro del... Vimos, aumentará la ciencia, Daniel 12:4. Vimos la semana pasada, se levantará nación contra nación. A partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, viene alianza entre naciones, pactos y tratados entre naciones. Y algunos estudios dicen que de todos los años de la humanidad, solamente hemos tenido 25 años de paz. Todo el resto han sido conflictos. Y aquí quedamos la semana pasada, que Israel volvería a su territorio. Vimos Isaías 66:8, nacerá en un día una nación, y ahí vimos que en el 14 de mayo de 1948 Israel se constituye como nación. Estuvieron exiliados desde el año 70 después de Cristo, o sea, exiliados o diáspora judía que tuvieron que abandonar sus territorios, y en el año 1948, el 14 de mayo, regresaron y se cumplió la palabra profética de Amós, escrita 500 años antes de Cristo. La palabra profética de Isaías 66:8, escrito 700 años antes de Cristo. Se cumplió en el año 1948. Es una señal potente, muy potente. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un diseño y un plan con Israel. Dios va a restaurar Israel. Dios va a traer restauración a la nación de Israel. En el año 48, Israel se restauró en el área natural como nación. Pero cuando el Señor venga y trate la tribulación con Israel, Israel se va a restaurar espiritualmente. Pero en el 48 hubo una restauración de ello en los aspectos naturales, nacionales. Se restauró a nivel nacional. Y pronto vendrá la restauración espiritual. ¿Qué tiene que pasar? Les dije yo que ustedes podían leer Romanos 9, 10 y 11. Tiene que entrar la plenitud de los gentiles, los que no son israelitas. Tienen que entrar a la salvación. Estamos en el periodo de la gracia, donde Dios está llamando a la salvación, perdonando los pecados a todos aquellos que no éramos judíos, no éramos israelitas, éramos considerados gentiles, pero ahora somos la iglesia del Señor. Entonces estamos en esa etapa donde Dios está esperando el último salvo de los gentiles para que el Señor venga por su iglesia, el arrebatamiento, y venga el trato de Dios con Israel. Varias cositas que estaban allí que no hablamos. A ver, estoy aquí tratando de ordenarme un poquito para ver qué voy a tocar de esto. Dijimos que había una promesa que Israel iba a plantar olivos, iba a plantar... ¿Y por qué esa promesa es tan potente? Porque había mucho desierto. Mucho desierto. Y yo les contaba que cuando Israel se constituyó en el año 48, los primeros 5 años plantaron 6 millones de olivos. Imagínense, hermanos, 6 millones de olivos los primeros 5 años. Y en la actualidad, Israel tiene 16 millones de árboles. 16 millones. Y la palabra profética decía que ellos iban a plantar. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que en un lugar desierto, les dije la semana pasada, Israel produce el 95% de su alimento. Lo producen ellos en sus tierras. Es una nación fructífera, es una nación poderosa. Y es una señal de la venida del Señor, a partir de lo que les estoy hablando, de que el Señor iba a restaurar la nación completa de Israel. Entonces, Israel, hermano, ¿por qué es tan importante? Porque es el reloj, es el termómetro de Dios. Nosotros tenemos que siempre mirar lo que está pasando en Israel. ¿Cuándo se va a volver Israel al Señor? En los 7 años de la tribulación. Son 7 años donde Dios va a tratar con Israel, en ese periodo de la gran tribulación. ¿Cómo podemos ver nosotros esto un poco? ¿Cómo lo podemos ver desde la
la perspectiva bíblica. Así que si ustedes me acompañan, vamos a buscar ahí el profeta Daniel. Vamos a leer a Daniel. Vamos a leer a Daniel. Aquí lo tengo. ¿Ya? Vamos a buscar al profeta Daniel. ¿Me están siguiendo, cierto? A ver. A ver, ya. Estamos totalmente en vivo, hermano. Así que yo estoy buscando acá, como ustedes están buscando en la Biblia. Daniel, ¿cuánto pasó? Al tiro. Vamos a leer primero el capítulo 2. Bueno, el 2 solo se lo voy a nombrar cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor, ¿ya? Y ahí es sumamente es bien importante que nosotros ese capítulo lo podamos leer, porque nos da muchas luces de lo que va a ir pasando, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Vamos a leer el capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, ¿ya? Daniel, capítulo 12. Dice, entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Dice, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo, está hablándole de, de Israel, ¿ya? Cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste, los que instruyen las multitudes en el camino de la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Verso 4, tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Ahí hay otra versión que yo les decía que dice que la ciencia iba a aumentar, el conocimiento iba a aumentar. Dice, yo, Daniel, vi ante mí a otros dos hombres, uno de ellos estaba en una orilla de un río y el otro en la otra orilla opuesta. Uno de ellos le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Cuando escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Así que le pregunté, Señor, ¿en qué va a parar todo esto? Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Ponga atención a esto, a partir del momento en que se suspenda el sacrificio diario y se ponga el horrible sacrilegio, transcurrirán 1290 días. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos se levantará para recibir su recompensa. Amén. Esta versión internacional a lo mejor nos aclara más o menos. Yo le voy a explicar un poco ahora lo que dice la Reina Valera y cómo nosotros lo vamos a entender. Miren, ustedes han escuchado y hemos hablado de la profecía de Daniel. Estamos hablando de dice que hasta que de 70 semanas, la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿ya? O también la nombrábamos la semana pasada,
y decíamos que hasta que Dios le da la profecía a Daniel y hasta Jesucristo pasaron 69 semanas. 69 semanas bíblicas. Una semana bíblica son 7 años. Una semana bíblica son 7 años. Entonces, tenemos nosotros que pasaron alrededor de 483 años. Israel, hermano, cuando Jesús viene, rechaza al Mesías. Rechaza al Mesías. Entonces el Señor dice, son a través del profeta Daniel 62 semanas o 69 semanas, que quiere decir que desde que Dios le da la palabra al profeta Daniel hasta Jesucristo, pasaron 69 semanas. Quedaba una semana, y una semana son 7 años. Desde que Jesús murió en la cruz, escúcheme bien, el reloj para Israel, el trato de Dios con Israel se paró, se detuvo. Y entramos a lo que se llama el periodo de la gracia de Dios, donde Dios empieza a salvar a todos los que no eran de Israel. Y Jesús, a través del sacrificio de Jesús, Jesús muere para el perdón de todos los pecados. Entonces, la profecía que le dieron a Daniel, desde la abominación desoladora hasta el Mesías príncipe, Jesús, iban a pasar 69 semanas. Se detiene el reloj del trato de Dios con Israel, está faltando una semana, que son 7 años. En esos 7 años, que es el periodo de la gran tribulación, Dios va a tratar con Israel, con el pueblo de Israel. Antes de que eso suceda, el Señor tiene que venir por su iglesia, por su pueblo. Mire, nosotros sacábamos la siguiente cuenta. En el año 1948, Israel se constituye como nación, ¿cierto? Jesús dijo en Mateo 24 que todo eso no pasaría más allá de una generación. Y una generación máximo son 80 años, entre 70 y 80 años. Entonces, nosotros le sumábamos a 1948, le sumábamos 80 años y nos daban, ¿cuánto nos daban? 2028. Pero la profecía es que en esas últimas semanas Dios iba a restaurar a Israel. Por lo tanto, el trato de Dios en la gran tribulación no es con la iglesia, no es con nosotros, es con Israel. Por lo tanto, al 2028 le teníamos que restar los 7 años de la gran tribulación. Eso nos daba a nosotros año 2021. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, ponga atención, yo no le estoy diciendo que en el 2021 va a venir el Señor. Lo que le estoy diciendo es que esta profecía de que Israel iba a volver a su territorio es tan importante cuando en el año 1948 Israel volvió a su nación, volvió a su pueblo. Dios le dio un periodo desde ahí a la fecha de gracia. Una generación se está cumpliendo en el 2021 de la gracia para salvarse aún no siendo judío, no siendo israelita. Y el Señor dice que no pasaría de una generación. Entonces, ¿por qué creemos que estamos tan a las puertas? Porque todo se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, los tiempos se están acotando, los tiempos se están cumpliendo. Entonces, la profecía de Daniel, que fue escrita 2700 años antes de Cristo, o sea, 2700 años antes de ahora, del día de hoy, 700 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, y la profecía viene a tomar fuerza a partir del año 48, casi ya en siglo XX, en nuestra generación. Si contamos del 48 y le sumamos una generación 80 años, nos da 2028. Pero en esa generación debiera darse la gran tribulación, y si no fuera así, si no fuera después del 2028, nos queda poco tiempo. Pastor, y también podría ser antes.
También ¿Ya? podría ser antes porque como dice el Salmo 91, una generación son entre 70 y 80. Claro, claro. Entonces nosotros estamos al borde. Estamos al borde. Estamos al borde ¿de qué? Estamos al borde, como iglesia, ¿qué creemos nosotros? En el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el periodo fuerte hay tribulación, hay prueba, pero la gran tribulación son los juicios de Dios desatados. Y va a ser la manera como Israel va a tener que arrepentirse y volver a Dios. Entonces, la iglesia está a las puertas de encontrarse con el Señor. Amén. Amén. Entonces, no puedo seguir ahondando porque tengo que avanzar, pero Israel ya volvió. Y la profecía de Daniel viene a tomar mucha consideración a partir del año 1948. Usted puede entender, hermano, que Dios en esos 7 años va a terminar su trato con Israel. Ahora, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, dice que va a sonar la trompeta, ¿cierto? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ahora, no tenemos una fecha específica para decir el mes, la hora exacta, pero Jesús dijo, tienen que mirar la higuera, tienen que mirar Israel, tienen que ver lo que pasa con Israel. Y que Israel en el 48 se haya constituido como nación, realmente desde ahí a la fecha que estamos, el Señor decía, no pasará una generación. Entonces estamos al borde de ver al Señor venir por su iglesia, por cada uno de nosotros. Así que, ¿en qué fiesta? Los judíos, ustedes saben que celebraban 7 fiestas. Y sabe que se cumple la semana 70 y en la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. Y no es casualidad que el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios 15 que va a sonar la trompeta. Que cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces, estamos a partir del año 48 en adelante, el rapto de la iglesia puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Eso nosotros tenemos que estar convencidos, seguros de eso. Entonces, Israel tiene un renacimiento nacional, pero va a tener, hermano, va a tener un renacimiento espiritual. ¿Quién me puede leer Romanos 11, 25 y 26? Israel va a tener un renacimiento espiritual, que todavía no lo tiene. Romanos 11, 25 y 26. ¿Qué lo tiene? Que me ayude. Léalo fuerte, por favor. 25 y 26. Sí, pongan mucha atención a lo que está diciendo la Escritura y a lo que yo les estoy hablando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Espérate, Mirtita. ¿Cómo está Israel? Endurecido. En parte está endurecido. ¿Cierto? Ellos son celosos de sus tradiciones, son celosos de la Torá, todo, pero tienen están endurecidos en relación al Mesías, a Jesucristo. En parte, porque hay algunos judíos que se les ha revelado Cristo y son judíos mesiánicos. Mirta, sigue. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Desde que Jesucristo murió hasta ahora, Dios está tratando con los gentiles, pero dice que va a entrar la plenitud, o sea, todos los gentiles que van a ser salvos van a entrar a la salvación, y ahí mira lo que va a suceder. Entonces, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Entonces, después que entren los gentiles a la salvación, Dios va a tratar con Israel. Entonces todo Israel será salvo. La tribulación, la gran tribulación,
va a hacer que Israel, la nación de Israel, se vuelva a Dios y reconozcan a Jesús como el Mesías y el Salvador del mundo. Pero usted y yo, en la gran tribulación, ya hemos entrado en la salvación, vamos a estar con el Señor en las bodas del Cordero. Entonces, ¿qué quiero que comprenda con esto? Comprenda que viene un renacimiento espiritual de la nación de Israel. En el año 1948 tuvieron un renacimiento nacional. ¿Ya? Pero en los 7 años de la tribulación van a tener un renacimiento espiritual. Espiritual. ¿Qué va a hacer el Señor? Decía Amós 9, 14 y 15, que Dios los iba a traer del cautiverio. ¿Se cumplió eso, no? Amén. 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 Amós 9, 14 y 15. Eso fue escrito 600 años antes de Cristo y se cumplió en el año 48. ¿Alguien lo quiere leer? Amós 9, 14 y 15. ¿Me están todos siguiendo los 17 lindos hermanos que están? Si hay dudas, yo voy a parar exactamente en unos... ¿Qué hora es? 44. Voy a parar en 5 minutos para recoger dudas. ¿Ya? O comentarios. Estamos viendo que Dios está restaurando. Y tengo que darle aquí, hermano, no puedo avanzar a otro punto, no estoy apurado porque quiero que entienda la importancia de que Israel volviera a su territorio. Ustedes saben que los árabes no querían y que Dios permitió cuando los japoneses se rindieron y los pueblos árabes se rindieron ante Inglaterra, Dios permitió esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, Dios la permite para que la opresión que estaba sobre los israelitas en todo el mundo, ellos pudieran volver a su tierra. Mire, escuche bien, escuche hermano, es el único pueblo que fue disperso en todo el mundo, pero nunca perdieron su idioma, nunca perdieron su cultura, nunca perdieron sus creencias, ni su sistema de gobierno. Cuando ellos llegaron en el 48 de nuevo a su nación, llegaron con su idioma, llegaron con sus creencias, llegaron con su cultura y llegaron con su sistema de gobierno. ¿Quién solo puede permitir eso, hermano? No hay ninguna nación, ninguna pueblo disperso en el mundo, perseguidos por los alemanes, mataron Hitler solamente alrededor de 7 millones de judíos en el mundo, fueron dispersos en diferentes épocas. No hay ningún pueblo que haya permanecido con su idioma, con su creencia, con su cultura, con su sistema político. Solamente los hebreos, los judíos israelitas. Y Dios estará con ellos, no estará con ellos. Dios los ha guardado, los ha cubierto, los ha protegido. Mira lo que dice Amós 9, 14 y 15. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer? Tenés que sacar el micrófono, Leito. Amós 9, 14 y 15. Ahí. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. ¿De dónde los traerá? Del cautiverio a mi pueblo Israel. El cautiverio fue la dispersión, donde fueron dispersos en todo el mundo. Y los traeré. Y los traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Wow. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Wow. ¿Sabe, mi hermano? Se escribió 600 años antes de Jesús. O sea, a la fecha de hoy han pasado 2600 años y en el año 48 se cumplió. En menos de 5 años habían plantado 6 millones de olivos. En la actualidad tienen 16 millones de árboles. Tienen plantíos por todas partes, comen del fruto. Es una de las únicas naciones que siembra y come de su fruto.
¿Me entiende o no lo que le estoy diciendo? Qué tremendo es el Señor. Entonces, si Dios lo hizo con Israel y lo ha guardado, Dios lo hará con su iglesia, porque a partir de la muerte de Jesús en la cruz, empezó un periodo de trato de Dios con la iglesia, de Dios con su pueblo. Amén. Quiero dejar unos minutitos para preguntas, dudas. ¿Qué estamos estudiando? Sí, saque el power nomás. Estamos estudiando las señales que nos indican que el Señor viene. Y esta señal es potente, hermano. Ahí ahora los estoy mirando a casi todos los que están en cámara y los que no. Se añadió Angélica El Camán, Dios te bendiga, hermana Angélica. Verónica Montesino se añadió, Nicolás, Petronila, varios hermanos más que se añadieron. Entonces, yo quisiera que ustedes comprendieran la importancia de esta profecía. ¿Cuándo se cumplió esta profecía, hermano Bernardo? En el año 1948. Sí. Amén. Dios trajo a Israel. No tenían por dónde. Y en un día, el Señor levanta una nación y los trae de vuelta. Y dice que nunca más nadie los podrá mover de allí. Nunca. ¿Sabe que en la actualidad, hermano, los pueblos árabes, cuando estudiemos algo de eso, después la otra profecía, les voy a hablar un poquito de 3 naciones, que son como una trinidad satánica. Esas 3 naciones están haciendo todo lo posible, que es Rusia, Irán, que en la Biblia era Persia, y Turquía. Son 3 naciones que están unidas para querer destruir en este tiempo a Israel, con todo. Pero no van a poder. Amén. No pudieron en la Guerra Fría, no pudieron en la guerra, perdón, de los 6 días, no pudieron. Israel los venció a los pueblos árabes de una forma sobrenatural, porque Dios está con Israel. Por eso la Biblia dice que debemos orar nosotros y bendecir a Israel. Nosotros, hermanos, fuimos gentiles injertados, dicen Romanos, que fuimos injertados en el árbol, que es Israel. Fuimos añadidos, ¿me entiendes? Pero Dios tratará y restaurará a Israel. Entonces, esa tercera profecía es sumamente importante. Quiero hablar una más, la última de este día, la número 4, pero quiero que ustedes, si tienen alguna duda, acotación de lo que hablé de Israel, puedan consultar o acotar ahora. Hable ya, el Gaby está haciendo una pregunta, no hable el micrófono que se le acople. Dime. Sí, con los mapuches. Los mapuches, ¿ya? No, pero tiene que ver con Israel. Los mapuches están hace tiempo peleando porque ellos quieren formar su propio... No, ellos no se consideran que son chilenos. Que en su estado propio, ¿ya? Sí. ¿Escuchan a Gabriela lo que está diciendo? Amén. ¿Ya? Ya. Pero mi pregunta es, antes que haga la pregunta, porque si no, no va a ser esta pregunta. Una nación y un propio país, es una nación y un país, ¿cierto? Nada que ver. Sí. Sí, allá. Entonces puede seguir. Ya. Entonces, ellos están luchando hace tiempo que como quieren tener como quieren ser reconocidos. Sí. ¿Sí? No quieren formar parte de Chile, sino que quieren formar su propio país. Los de Israel hicieron lo mismo o solamente de un día para otro tuvieron su propia nación. Ya, lo que pasa es que me pregunto si los israelitas hicieron lo mismo que los mapuches que están luchando por sus territorios. Está contextualizando ahí la palabra Gabriela. Yo, sin dar mi opinión del pueblo mapuche, qué sé yo, para hablar de Israel. Israel ya había tenido noción de gobierno y de Estado en muchas ocasiones históricas. Recuerden que Israel tuvo a Abraham, Isaac, Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre, le pone Israel. De ahí vienen los 12 hijos, se forman las 12 tribus. Ellos ya tenían un sistema de gobierno, tenían una identidad, pero a través del tiempo siempre tuvieron el éxodo, la dispersión, siempre fueron dispersados. Y en el año 70 después de Cristo fueron dispersados por haber rechazado
a Jesucristo como Mesías y Salvador. Entonces, cuando ellos vuelven, ellos ya vuelven con una noción de nación propia. Por eso dije, tenían su cultura, tenían su idioma, su sistema de gobierno, parecido a los mapuches, tienen su lengua, tienen su sistema de cultura, todo. La única gran diferencia es que Israel estaba bajo una promesa y un pacto con Dios. Y lamentablemente los mapuches no tienen un pacto con Dios. ¿Ya? No sé si te respondo, pero ellos tenían que volver a ser nación, porque en un día lo tuvieron, lo fueron, pero por la rebelión y el pecado ellos perdieron todo eso. Más mi pregunta era así como que, como yo sé que Israel tenía una promesa con Dios, pero se demoró harto, así como se ha demorado lo de los Sí, pues se demoraron mucho tiempo, muchos años, hasta que se cumplió la promesa. ¿Ya? Pero igual nunca se les fue difícil hacer lo que ellos querían. ¿O? No, es que igual ellos fueron tratados en diferentes partes y los persiguieron, los mataron y todo eso. Hitler lo hizo, por eso decía yo, mató 7 millones de judíos, dicen el tema histórico. La historia dice que alrededor de 7 millones de judíos, en todo lo que pasó con los nazis, los alemanes, mataron alrededor de 7 millones de judíos. Vuelvo un poquito acá, entonces les pregunto, ¿les queda claro, hermano, el tema de Israel, que tenía que volver, había una promesa? ¿Y por qué es tan importante para nosotros como Iglesia Israel? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Sí. Voy a alcanzar a nombrar y a leer el texto. Pastor, yo voy a decir solo una cosa. Dígame. Yo cuando tenía dudas con el tema de la vacunación, miré a la higuera, que ya estaban casi todos vacunados. Así que eso me dejaba un poco más tranquilo. Sí, Israel tiene todo un tema ahí, ya dicen ellos, sobre el 80% de la población de Israel vacunado, y con eso ya empezaron a disminuir los casos de contagio y todo. Y hay una profecía, hermano, bíblica, o sea, no bíblica, una profecía de profetas cristianos, donde dicen que ahora en el mes de Nisan, que ayer prediqué eso los que estuvieron, cuando se celebra la Pascua, donde la muerte pasó de largo cuando estaban ahí en Egipto y las plagas no pudieron tocar, hay una profecía que en el mes de abril cae totalmente, no sé si será solo en Israel o en el mundo entero, cae totalmente el coronavirus, completamente cae. Desde el mes de abril empiezan a bajar los índices en el mundo. Yo quiero creer esa palabra profética, y justo viene cuando se celebra en Israel la fiesta de la Pascua, donde la muerte pasa de largo y no puede tocar la morada de los hijos de Dios. Y ahí nosotros también estamos bajo la promesa, bajo esa bendición. Así que, amén. Bueno, les voy a compartir la última pantallita aquí, para que veamos el número 4. A ver si la ven ahí. ¿La ven? Sí. ¿Ven la pantalla? Sí. No puedo avanzar, hijo. Ayúdeme. ¿Hay que correr qué? Vaya, eso, déjamelo, hermano, ahí, porque aquí siempre está. Ya. La cuarta profecía es no lo dice así la Biblia, pero nosotros tenemos que comprender de acuerdo a los rasgos, que hablaba de la fisión nuclear. La fisión nuclear. Vamos a leer el texto bíblico, Zacarías 14:12. Quiero leerlo en la Reina Valera. No sé si alguien de ustedes tiene una Reina Valera. Que yo estudié toda mi instrucción teológica de la Reina Valera, y a veces me gusta mucho la nueva versión internacional porque es muy clara. Pero la Reina Valera la tengo más internalizada. ¿Alguien puede leer Zacarías 14:12? Yo, pastor. Por favor, fuerte.
Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¡Wow! ¿Lo escucharon, hermano? ¿Lo puede leer de nuevo, Mirta? Ponga mucha atención, mire. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Wow. Mire, esta profecía tiene una doble connotación. Se cumplió en parte en el año, en el 1945, cuando la humanidad conoce el poder de la bomba atómica. Cuando hablamos de la fisión nuclear, yo no voy a entrar en esa parte porque tiene que ver con la unión de estos átomos que utilizaron para la creación de la bomba atómica. Estados Unidos logra la rendición del ejército japonés. Ahí es conocido todo lo que es Hiroshima, ¿se acuerdan ustedes? Hubieron 140.000 muertos. Y fue realmente algo lamentable. Ahí nosotros vemos por primera vez que la carne, lo que puede provocar una bomba atómica, la carne se empieza a desprender realmente del esqueleto humano, de los huesos. Dice ahí que la lengua, ¿cómo iba a quedar la lengua? Zacarías 14:12. Desecha. Desecha. Y eso provocó, mire, en parte sucedió ahí en el 45, o sea, en nuestro siglo ahí, a mediados del siglo XIX, siglo XX, pero también va a pasar, se cree que esta palabra profética tiene esta doble connotación, va a pasar en la guerra de Armagedón. ¿Qué es eso, pastor? La guerra de Armagedón, me dicen algunos hermanos. Cuando el Señor vuelva con su ejército, su iglesia, sus ángeles, va a llegar ahí al valle de Megiddo, en el monte el Olivo, se va a plantar ahí, el monte se va a dividir en dos, y va a haber realmente, esto va a ser como un juicio divino. Y lamentablemente, lo que dice Zacarías 14:12, volverá a suceder lo que pasó como cuando fue esta bomba atómica. Dios, a los enemigos, a Satanás, todos sus enemigos, van a ser destruidos por el poder sobrenatural de Dios. Esto se llama la fisión nuclear, cuando se inventa esta bomba atómica y produjo tanto daño. Imagínense, 140.000 muertos. Me dediqué a indagar, a ver ¿cómo lo saco, hijo? Pero antes de eso, para que usted entienda, a partir del 45, cuando vino la creación de la bomba atómica, ahora en la actualidad, nosotros estamos hablando de electromagnetismo, estamos hablando de drones, estamos hablando de bombas nucleares, estamos hablando de cosas químicas terribles. Y Zacarías, aquí tengo el dato, 600 años antes de Cristo lo profetizó. Nunca antes, hermano, había pasado esto como lo que sucedió con la bomba atómica. Y textual, los cuerpos, la carne se le desprendía, los ojos, la lengua, por producto de los elementos químicos. En la actualidad, países como Rusia, la misma China, tienen poderes nucleares terribles, el mismo Estados Unidos, que si se utiliza en una tercera guerra mundial, va a cobrar más fuerza la profecía de Zacarías 14:12. Ahora, hermano, dice que Dios iba a pasar eso, por eso creemos que también es parte del Armagedón, por todo aquello que se había levantado en contra del pueblo de Dios. Dios iba a hacer justicia por ellos. Es terrible, pero es lo que está escrito. ¿Puedo sacar para ver algo, hermano?
Entonces, cuando en 1945, hermanos, se lanza esto de la bomba atómica, al final de la Segunda Guerra Mundial, se rindieron los japoneses, que en ese momento eran los mayor fuerza, ante el ejército norteamericano. Hubieron, como les decía, 140.000 muertos, y en la actualidad nosotros vemos que hay 5 naciones poderosas en su ejército, como China, Rusia, los países árabes. ¿Y sabe cuál toda la finalidad de ellos? Pregúnteme, pastor, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Destruir Israel. Sí. Esa es la finalidad. Pero Dios dio una promesa, que eso nunca más iba a poder suceder. Nadie los iba a poder sacar de su tierra. ¿Saben por qué? Aquí lo voy a dejar con la insignia de pregunta. Esto es lo último. Amós 9:15. ¿Saben por qué? Porque el Señor volverá a Jerusalén. Y la nueva Jerusalén se va a instalar en el territorio de Jerusalén. La ciudad celestial, la nueva Jerusalén, y el Señor va a gobernar 1000 años, dice la palabra, y va a ser en ese estado de Israel, donde se junte, escuche, el pueblo de Dios, la iglesia que viene con el Señor vence a los enemigos, ata al diablo, a la Trinidad satánica por 1000 años, y el Señor va a reinar. Y los israelitas que lo reconozcan, dice que todo Israel va a ser salvo. ¿Qué quiere decir? No, cuando habla de todo, no está hablando de todas las almas, está hablando de todo el territorio de Israel. Va a ver al Mesías. Y el Señor va a instaurar su trono de gloria, su nueva ciudad en el Medio Oriente, ahí en pleno Israel. Por eso nadie más va a poder destruir Israel ni moverlo de allí. A partir del 48, todo lo que está pasando en el mundo tiene que ver con Israel. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todo lo que está pasando hoy con los países árabes. Hay algunos que lo entendieron y se asociaron con Israel, hicieron tratados de paz, algunas naciones árabes. Pero las más poderosas, como Irán, que en la Biblia era Persia, aparece en la profecía de Ezequiel 38 y 39, Persia, que ahora es Irán, es una nación potente, y junto con Rusia y Turquía van a querer atacar a Israel, y lo van a hacer, no lo van a lograr destruirlo. ¿Qué falta? Faltan 2 cositas nomás: la caída de Estados Unidos, que ya está pronta y ha ido declinando Estados Unidos, y falta que la iglesia del Señor abandone la tierra. Escuche esto. Hay una mujer, una científica india, que le han encargado las Naciones Unidas que investigue el fenómeno OVNI. Y está dedicada hace muchos años. Ya tienen conexión, dice ella, con estos extraterrestres y todo. Todo el mundo va a querer creer que vino una invasión extraterrestre cuando venga el arrebatamiento y millones de personas se vayan con el Señor. En la actualidad, ella está sacando ya su escrito, sus análisis finales de todos los años de estudio, donde han tenido, entre comillas, ellos dicen, contacto con los seres extraterrestres, que desde una perspectiva bíblica yo creo, aquí yo le digo yo creo, pongo comillas, yo creo que son demonios. Demonios que tienen la capacidad de alterar la energía. Espíritus demoníacos. ¿Y cómo, pastor, dónde lo saca? ¿Recuerdan cuando la vara de Moisés, que tomó forma la vara de Moisés por el poder del Señor? Culebra. De serpiente, ¿cierto? Pero habían los otros, los magos, todos hicieron lo mismo. O sea, Exacto. Algo que no tenía inanimado, que no tenía energía, tuvieron el poder diabólico para transformar la energía. Pero ¿qué pasó? Que era más poderosa la de Moisés y se comió a las otras.
Pero aunque eso pasó, no tenemos que olvidar el fenómeno. El poder de las tinieblas, Satanás tiene el poder de alterar energía, materia. Por eso que los demonios se materializan. Y usted va a escuchar más que nunca de estos fenómenos, de esta invasión. Si al comienzo siglo XX, siglo XXI vino fuerte todo esto, pero ellos dicen ya tenemos las pruebas. También podría tomarse como una señal, ¿también eso, pastor? Que en los últimos tiempos van a empezar a hablar mucho de ovni y todas esas cosas. Es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, dice el Señor, vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, eso, que encierra lo que el video decía de la nueva era. Viene todo esto. La nueva era trae todo esto, invasión ovni, viene comunicación, usted lo está viendo, hay un, no sé si arquitecto, diseñador chileno que está diseñando casas para el planeta Marte. Porque ya poderosos están comprando para ir a vivir a Marte. O sea, la ciencia ha aumentado, todo lo que estamos viendo, y el Señor está faltando, hermano, muy poco tiempo para que el Señor venga por su iglesia. Conclusión final de hoy día. ¿Para qué todo esto, hermano? ¿Para qué hablar de todo esto? No es para darnos de erudito, porque yo he tenido que estudiar. Y sigo estudiando y me falta todavía. Es solamente para una cosa, decir, hermano, pero le tengo que mostrar la evidencia. Estamos cerca. El Señor viene por su pueblo, por su iglesia. Antes que Dios venga a tratar con Israel, Dios viene por su iglesia. 7 años de gran tribulación, 7 años de las bodas del Cordero. La novia con el novio, Cristo el Señor, celebrando. Pero luego viene el Señor al valle de Meguido, la batalla de Armagedón, y se instaura en Israel la nueva Jerusalén del Señor, y por 1000 años en la tierra. Cuando algunos predican el reino del Señor, el reino del Señor. Pero el reino del Señor es algo espiritual. ¿Cuándo va a ser físico? Cuando se instaure la nueva ciudad de Dios. ¿Entienden? Así que a prepararnos, hermano, a amar al Señor, a santificarnos. La próxima semana vamos a ver la profecía de la deshumanización humana. Se va a multiplicar la maldad. Esa profecía vamos a estudiar, yo creo que 1 o 2, para llegar a las 10 que hemos prometido. Vamos en la 4ª recién. Así que vamos a orar por esta palabra, si no hay alguien que tenga que decir algo. Mi idea no es dejarlos confundidos, sino que dejarlos pensando, para que lean la palabra. Lean la palabra. Prácticamente todo lo del Antiguo Testamento está listo. Está listo. Nos faltan ese tiempo de gracia que el Señor cada día está dando para que los hijos del Señor ganemos alma y también nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y los hijos pródigos vuelvan a casa. Pero el Señor viene pronto. Amén. A preparar. Amén. A perdonar, a pedir perdón, a saldar con el Señor ahí todo lo que esté en nuestro corazón de forma incorrecta. ¿Algo que decir para orar? ¿Dudas? ¿Preguntas? Gracias, pastor, por la clase. Amén. Estamos para servir, hermano. Yo la verdad que me apasiona. No es fácil enseñar esto porque hay que dar como una base, que todos tengamos una base, pero me atreví a invitarlos a todos nomás porque yo sé que el Espíritu Santo le va a ir revelando lo que yo inexpertamente no pueda aclararles. Pero el objetivo de esto es prepararnos. Preparar. Pastor. Dígame. Mercedes. Mercedes, hola, mucho gusto, Mercedes, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Es un gusto participar. La semana pasada solamente los vi porque no pude activar el audio. Y quiero darle las gracias al Señor porque esta vez lo logré. Qué bueno, ¿eh? Vamos avanzando. Vamos avanzando y
agradecer porque estoy aprendiendo mucho. El Señor me ha mostrado y he pasado por muchas pruebas, pero con la oración estamos saliendo. Amén. La gran alegría de que todo está pasando. Yo he pedido mucho por mi familia. Ustedes han hecho la hermana Petronila. Mucho me ha ayudado y me siento muy contenta y muy emocionada de poder participar. Espero algún día poder llegar a la iglesia donde se reúnen ustedes. Amén. Para dar las gracias a todos los hermanos que han participado y es un orgullo seguir participando con ustedes. Gracias al Señor. Amén. Dios te bendiga, hermana Mercedes. Eres muy bienvenida a la familia del Ministerio Nuevo Tiempo. Amén. Estamos orando por usted, por su familia. Supimos ahí del accidente que creo que tuvo su hijo y oramos para que el Señor restaure todo y les guarde, les cubra como familia. Pero el Señor está con ustedes y Él Amén. les cubre. Él les cubre, les guarda. Y de lo negativo, la palabra del Señor dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios va a sacar lo mejor de la adversidad para glorificarse en usted y en su familia. Así es, pastor. Gracias. Y sí, es un milagro porque podrían de verdad haber muerto. Fue muy grande el accidente y salieron con pequeñas lesiones nada más, pastor. Amén. Qué bueno, qué alegría. Mis hermanas, todo el resto de la familia con COVID en el sur han tenido una gran mejoría. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Así que cuente con todos nosotros, hermano. Hermana Mercedes no está sola, hay una iglesia que está orando, intercediendo y que creemos que el Señor sea glorificado por el clamor de su pueblo. Amén. Amén. Muy bien, qué rico poder escuchar, qué lindo, hermano, poder ir ya escuchando las voces. Hay varias personas nuevas que se han ido integrando las transmisiones. Por eso no debemos parar las conexiones, seguir predicando, seguir hasta que el Señor nos permita pronto ya volver a lo presencial y vernos, pero de igual modo usaremos estos medios para seguir enseñando la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios por su palabra. Pastora Paola, ¿puede orar? Está en la otra habitación, yo estoy en el living y ya está en el dormitorio. ¿Nos acopla? No, mi amor. ¿No? Ya. Amén. ¿Oramos, hermano? Amén. Padre, te queremos dar gracias. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, bendito Dios, porque ella nos acerca a ti, Señor, y tu palabra también nos revela los tiempos que estamos viviendo, Señor. En esta hora queremos pedirte, bendito Jesús, que nos ayudes, Señor, a poder canalizar toda esta información que estamos recibiendo sobre tu venida, Señor. Porque sabemos que nosotros, gracias a los méritos de Cristo, podemos ser salvos. Pero hay muchas personas, Dios mío, que no te conocen aún. Nuestra propia familia, amigos, Señor, que sus almas están perdidas en esta hora, Señor. Clamamos a ti con todo nuestro corazón, Señor, para que nos ayudes, Padre, a poder compartir tu palabra, a poder, Señor, llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, Señor, Padre, y para que las vidas, Señor, te puedan conocer, Señor, las vidas, Señor, puedan ser transformadas, puedan ser edificadas en tu amor. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos las potestades, Señor, que tienen enceguecidas las personas. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que venga esa revelación sobre sus vidas. Pero te decimos, Señor,
heme aquí, utilízanos, Señor, para llevar una palabra de esperanza, Señor. ¿Dónde está esa gente que necesita de ti? ¿Dónde está nuestra familia que necesita de ti? Unge nuestros labios, Señor. Unge nuestro corazón. Danos esa sensibilidad, Señor. Padre, para ir con un amor, Señor, con una templanza, con también una firmeza y una convicción de que tú eres real, Señor, y que tú quieres obrar en medio de sus vidas. Señor, al recibir tu palabra, Señor, esta responsabilidad que hoy cae, Señor, en nuestro corazón, permítenos, Señor, darte fruto de lo que hoy estamos recibiendo, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias por ese sacrificio que hoy pone en nosotros paz, confianza, seguridad, fe, convicción, Señor, de que estamos aquí, Señor, pidiéndote, que estamos aquí convencidos, Señor, que tú vienes por nosotros, Señor, y por eso estamos aquí, Señor, para ser capacitados, para ser adiestrados, Señor, y preparados para llevar tu obra, llevar tu palabra, Señor, a donde aquellos que lo necesitan. Bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos que hoy ha dispuesto su vida, Señor, para poder recibir, para poder tener ese conocimiento. Sigue, Espíritu Santo, obrando en nosotros, obrando nuestra mente, que sea activada cada día. Aquel que le cuesta, Señor, danos esa sabiduría, Padre amado, para recibir esa palabra y hacer la vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Señor, y también te pedimos que puedas bendecir nuestra generosidad contigo, con el ministerio, nuestras ofrendas que damos, Señor. Conversábamos el día jueves pasado que levantaremos cada jueves una ofrenda de amor y de honra a tu palabra, Señor, y para extender el reino, Señor. Tú necesitas finanzas en el cielo, tú eres dueño de la plata y el oro, Señor. Tú eres quien nos bendice a nosotros y todo lo que nos has dado viene de tu mano. Y de lo que de tu mano, Señor, tú nos has dado, hoy apartamos para ti nuestra ofrenda. Bendícela, guárdala y bendice al dador alegre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 La gran mayoría de ustedes sabe cómo el medio de ofrendar. Háganlo con un corazón de generosidad y para el Señor. Amén. Así que un abrazo. Dios les bendiga. Leito, tío Bernardo, tía Norma, Mertita, Franco, Mercedes, mamá y Verónica, Carmen Gloria. ¿Debe estar Giovanni por ahí? Dios le bendiga. Hola, Javi, hermana. Verónica, Carlito Navarrete, Angélica Alcamán, mi suegra Janet, Petronila, Damari, la Gabriela, el Abraham, la Yamil, la Pastora, el Franco. Un lindo grupo, hermano. Lindo grupo. Permanezcamos hasta el final. Bendiciones. Vamos a parar la grabación ahí para que se despidan.